Hola, ¿qué tal, jóvenes? Regresamos con el tercer video del capítulo 6. En este caso vamos a analizar lo que son los armazones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar y bueno, pues como ya lo he mencionado anteriormente, conceptualmente es exactamente lo mismo, las ecuaciones que vamos a aplicar son las mismas. Entonces realmente véanlo como un ejemplo más a donde se aplica la teoría de cuerpos sólidos en equilibrio. Es decir, no estamos aprendiendo conceptualmente nada nuevo. Entonces, en un armazón, la hipótesis es que por lo menos uno de los elementos que conforman a la estructura es un elemento que está sujeto a tres o más fuerzas o dos fuerzas y torcas o momentos de fuerza. Entonces básicamente esa es la diferencia. Digamos que en términos de estos dibujos de la figura 6.19 de nuestro libro de texto, Byron Johnston, digamos que en un frame, ¿no? en un armazón, existen elementos que se encuentran bajo tres o más fuerzas. Miren, por ejemplo, consideren este caso, que es una especie como de grúa, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos es que, fíjense, si notan ustedes el elemento CEF, por ejemplo, se encuentra bajo la acción de tres fuerzas. Miren, está un peso, está la acción del elemento BE, que sería una fuerza EB, y también está la fuerza que actúa sobre el nodo C, que proviene del elemento ABD. ¿Ok? Entonces, si nada más nos concentramos en este segmento, entonces tenemos un sistema que está bajo acción de tres fuerzas. Entonces, ese sería uno de los elementos que es multifuerza. El otro es el elemento ABCD, que también se encuentra la reacción en A, la fuerza en B, que proviene del elemento BE, que sería la fuerza FBE. Está la fuerza de C, que es la fuerza aquí de la unión, y en D está la fuerza del cable. ¿Okay? Entonces, ese es otro elemento multifuerza, es un elemento multifuerza. Y este es un elemento que solamente está bajo acción de dos fuerzas. Esta fuerza BE y esta fuerza menos BE. Entonces, digamos que en una armadura, el sistema está conformado, digamos que por piezas como estas, en una armadura. Vean cómo solo están bajo acción de dos fuerzas, ¿ok? En una armadura. Y en un armazón está conformado de al menos una pieza que es multifuerza, es un elemento como este. Claro, pueden ser más, al menos uno o más, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿no? Entonces, en un armazón tenemos elementos multifuerzas, como este y como este, ¿ok? Y en una armadura todos los elementos son así, ¿perfecto? Bueno, otra manera de llamarle al armazón es entramado, por si lo leen por ahí. Entonces podríamos decir que una armadura recibe el nombre de un armazón cuando al menos uno de sus miembros es multifuerza. ¿Qué significa multifuerza? Que bajo él están actuando tres o más fuerzas, o bien dos fuerzas y pares de fuerzas. Al menos dos fuerzas y pares de fuerzas. O tres fuerzas o más. Y bueno, la mejor manera de aprender esto es con ejemplos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejemplo para que vean que no vamos a aprender nada nuevo, simplemente vamos a aplicar pues lo mismo que ya sabemos. Entonces consideremos este sistema, esta estructura conformada de este elemento circular, es una sección de círculo, una unión, ¿verdad? Un elemento BD, tenemos pernos, este tiene libertad de moverse, que también tiene libertad de moverse, ¿verdad? Y bueno, pues la pregunta es, determine la fuerza la fuerza que hay sobre el elemento BD. ¿Cuál es la fuerza sobre el elemento BD? Y la fuerza de reacción en C. Noten que hay una fuerza exterior horizontal a la derecha de 310 newtons. ¿Ok? Bueno, este sistema está conformado a grandes rasgos de dos cuerpos rígidos, el cuerpo ABC y el cuerpo BD. Entonces necesitamos hacer dos diagramas de cuerpo libre, uno para ese sistema, otro para ese sistema,
Y bueno, recuerden que todo está bajo la hipótesis de equilibrio, lo cual significa que tengo sumatoria de fuerzas igual a 0 sobre este sistema, sumatoria de torques igual a 0 sobre el sistema, y análogamente para este otro sistema, el sistema BD. Muy bien, entonces comenzamos. Comenzamos con el análisis del elemento ABC. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces tenemos las reacciones, ¿verdad? La reacción en C y la fuerza que está ejerciendo B sobre B. D sobre B. Entonces el número total de fuerzas que actúan sobre el elemento ABC son 3. Claramente no son paralelas. Entonces debemos de recordar una de las cosas que mencionamos anteriormente en los primeros videos, que si un sistema se encuentra bajo acción de tres fuerzas en condición de equilibrio, no son paralelas, sus líneas de acción tienen que intersectar en un punto. Miren, la línea de acción de esta con la línea de acción de esta con la línea de acción de esto intersectan aquí, y esa es su configuración de ellas para que se encuentren en equilibrio. Sus líneas de acción tienen que hacer esto. ¿Ok? El otro caso, cuando son paralelas, no es el caso. No es el caso. ¿Ok? Entonces, bueno, pues con eso me ayuda a dibujar cómo son las fuerzas, porque fíjense, si yo aplico la fuerza de 310 newtons en el punto A, eso tiende a que el elemento ABC se vaya hacia la derecha. ¿Quién lo impide? Lo impide el elemento BD. Entonces, para que eso ocurra, pues tiene que ejercerse una fuerza en esta dirección. ¿Ok? Entonces, vean, si yo sumo, por ejemplo, esta fuerza más esta fuerza, ¿verdad? Por el método del paralelogramo, entonces tiene que haber una fuerza así. Y la única manera de equilibrar una fuerza así es con una reacción en C que sea de igual magnitud, pero dirección opuesta a esta flecha que estoy remarcando aquí. Entonces la única manera es que aparezca esta fuerza que está acá. ¿Perfecto? Entonces, vean qué poderosos esos comentarios que hicimos, ¿no? En ese video anterior, ¿no? Entonces, tres fuerzas no son paralelas. Configuración de equilibrio significa que sus líneas de acción intersectan en un punto. El punto de intersección no estoy diciendo que es A, ¿ok? De hecho, es un problema geométrico encontrar el punto de intersección, que no es el objetivo de este ejercicio. Pero bueno, quien quiera calcule el punto de intersección y pues pregúntese dónde está, ¿no? En qué lugar geométrico se encuentra. Pero insisto, a priori yo no estoy diciendo que es el punto A. ¿Perfecto? Porque este elemento pues se va así, ¿verdad? Y no tiene que pasar por A. ¿Perfecto? Ligeramente pasa a un lado. Pero insisto, es un problema geométrico que uno podría darse la tarea de calcular. No es el caso y no es el ejercicio. ¿Ok? Alguien lo podría intentar. Muy bien. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, pues una vez que pintamos ya las fuerzas, ¿verdad?, que están actuando, pues hay que proceder a escribir sus representaciones algebraicas. Esta es muy fácil, son 310 newtons y esta se puede calcular geométricamente su dirección, porque bien, noten que conocemos esta distancia, entonces podemos calcular el vector que va de D a B y luego calcular el vector unitario. Entonces, bueno, pues el vector que va de D a B en un marco de referencia D, pues es muy fácil, es menos 0.56 y de altura es 1.92. Ahí está, coma 0, ¿verdad? En un marco de referencia X, Y, Z. Y bueno, pues queremos el unitario, entonces este vector lo dividimos entre su magnitud. Y bueno, pues es una cosa muy trivial. Uno obtiene el vector B, que es su magnitud, por su vector unitario. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí la representación algebraica de B, módulo su magnitud. Como dije, el vector F externo son 310 newtons y, ¿verdad? 0, 0, ¿verdad? Y listo. Y la reacción es una incógnita. No sé a priori, no sé cuáles son sus coordenadas. Perfecto. Lo que sí sabemos es que la sumatoria de fuerzas vale 0. Entonces, bueno, pues la suma de este componente más esta componente más esta componente, que es sumatoria de fuerzas en X, es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad?, por más 0, más CY. Tenemos esto. Y la sumatoria de Z es trivial, 0 más 0 más 0. Ahí está. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos primeras ecuaciones. Y bueno, pues ¿cuántas incógnitas tenemos? Una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. No me alcanza. Necesito otra ecuación para tener un sistema completo. Entonces, bueno, pues lo que hago es calcular las torcas del elemento ABC en un punto estratégico. ¿Quién es un punto estratégico? A ver. Tenemos como incógnita C. Yo no conozco C. Conozco más de B que de C. Entonces me conviene desechar la torca de C, porque conozco una cosa más de B que de C,
y es la dirección de B. De C no conozco ni su magnitud ni su dirección. Entonces, por lo tanto, tomamos a C como el lugar donde voy a calcular las torcas, elimino la torca, elimino la variable y puedo encontrar, solamente me quedan dos incógnitas, de aquí puedo encontrar la magnitud de B. Si ya tengo B, encuentro C y ya acabé. Entonces, básicamente, eso que acabo de decir en palabras es el problema, ¿ok? Bueno, entonces por esa razón calculamos las torcas en C. Entonces, sumatoria de torcas igual a 0. Muy bien, ¿quién es? La torca asociada a la fuerza de reacción en C es 0, por elección. Y luego me queda la fuerza F, que actúa en el punto A, entonces sería el vector RA, que, puesto que todo lo estoy haciendo desde C, aquí le puedo poner A relativo de C. Entonces es el vector A relativo de C. Ahí está, cruz F. Es esta torca, ¿ok? Y luego la posición de B, ¿verdad? Esta posición de B también le puedo llamar el vector B relativo de C, cruz la fuerza de B, ¿no? ¿Qué sería? Este sería el vector. Este sería el vector RB relativo de C, cruz esta fuerza. Entonces, noten que por la regla de la mano derecha, esta fuerza hace que el sistema gire en contra de las manecillas del reloj. Miren, entonces esta torca que está aquí es positiva y esta torca, ven, va a hacer que el sistema rote a favor de las manecillas del reloj. Entonces esta es negativa y esta torca va a ser positiva. Sin embargo, para calcular estas torcas, aunque ya sé que tienen dirección K o menos K, no voy a ocupar ahora la regla de la mano derecha, voy a ocupar ahora los determinantes. Entonces necesito calcular el vector RAC y el vector RBC. ¿Quién es el vector RAC? RA relativo de C. Entonces este vector, ¿verdad?, por la clase de la secundaria, es lo mismo que sumar este vector más este vector. Entonces, ¿por qué así? Bueno, pues porque es muy fácil, fíjense. ¿Cuánto vale este vector? Pues este vector que está aquí solamente tiene componente Y, ¿verdad? Y este vector que está acá, en este marco de referencia O, en este punto, pues es en la descomposición polar, es su magnitud, que es 1.4 metros, coseno de 30 grados, ¿verdad?, coma, su magnitud por el seno de 30 grados, coma 0. O sea, todos los vectores de posición tienen componente Z0, que estoy haciendo un abuso de notación. Entonces, aquí en realidad tengo que completarle el 0. ¿Okay? En realidad tengo que completar el 0. Entonces, bueno, lo hago más adelante. Entonces, bueno, ya tengo este vector, que es este que está acá, y ya tengo este vector, que es esta cantidad que está acá. Hago las operaciones con la calculadora, háganlo ustedes por favor. Tengo este vector, entonces sumo este vector más este vector, que geométricamente significa sumar esta flecha más esta flecha, y el resultado es esta flecha grande, y eso me da el vector A relativo de C. Y aquí está, ¿verdad? Miren, 7 raíz de 3 sobre 10, aquí está, y este es 7 quintos más 7 sobre 10. Entonces aquí, para sumar, multiplico por 2, eso son 7, pero son 14, más 7 son 21 sobre 10, ahí está. Y bueno, y el vector RB es el vector RB es muy fácil porque es como si fuera un cuadradito, ¿no? ¿Sí lo ven? Es decir, tengo una coordenada 1.4 y 1.4 de altura, ¿ok? Pero 1.4 son 7 sobre 5, si no me creen, pues háganlo. Entonces, bueno, calculo la torca, lo que les dije, miren, aquí ya completé las coordenadas zetas, ceros, ¿no?, en este caso. Ocupo las propiedades de los determinantes. Estos son detalles triviales, pero ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? Es decir, puedo factorizar, ¿verdad? Factorizo cosas. Ocupo las propiedades de los determinantes. Esto ya es muy fácil, ¿verdad? Calculo esto. Lo que ya habíamos dicho, con una torque era negativa, una torque es positiva. Y yo sé que esta cantidad que está aquí está igualada con 0. Entonces, fíjense, esto que está aquí está igualado con 0. Y aquí está la incógnita, que es B. Entonces despejo a B. Ese término está restando, del otro lado pasa sumando, ¿verdad? Y esto, bueno, pues multiplicando, al otro lado pasa dividiendo, etc. Y despejo a B. Entonces B, la magnitud de B vale 375 newtons.
Perfecto. Si ya tengo B, encontrar C es trivial porque si ya tengo B, solo tengo que despejar las coordenadas de CX y CY. Entonces ya, eso es muy fácil. Sustituyo y obtengo el resultado final. Entonces, en conclusión, el vector B tiene magnitud 375 newtons y es su vector unitario. Si multiplico 375 por menos 7 sobre 25 me da menos 105. Si multiplico esta cantidad por 24 sobre 25 me da 360 newtons. Y C, bueno, pues ya tengo sus componentes. La componente X es menos 205 newtons. La componente Y vale menos 360 newtons. Y sus respectivas coordenadas en Z son 0. Y aquí acaba el problema. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿en qué cambió la manera de pensar, la manera de analizar? En absolutamente nada. Simplemente es nuestra forma de pensar, nuestra filosofía de abordar los problemas aplicados a un ejemplo más de la ingeniería. ¿Ok? Entonces no es un tema diferente armadura que armazones, son el mismo, digamos, el análisis es exactamente el mismo. ¿Ok? Obviamente son ejemplos diferentes. Perfecto. Bueno, siguiente ejemplo. Determine las componentes de todas las fuerzas que actúan sobre el elemento A, B, C, D. A, B, C, X, C y D. Cuando θ vale 0 grados, o sea, cuando esta fuerza es vertical hacia abajo. Y en el problema que sigue es cuando θ vale 90 grados, o sea, cuando es horizontal a la izquierda. Yo voy a resolver el problema en términos del parámetro θ, de tal manera que lo voy a avanzar para que luego ustedes sustituyan el caso θ igual a 90 grados en su momento. Bueno, mi estructura está compuesta de dos elementos. Es el elemento A, B, C, D. Y por otro lado el elemento C, E, F. Entonces tengo dos elementos. ¿Ok? Preguntémonos, ¿son multifuerza ambos? Sí, porque miren, en el elemento A, B, C, D, aquí tengo una fuerza, dos fuerzas, son las reacciones, 1, 2. Esta que está aquí son 3 y esta que está acá son 4. Para el caso del elemento C, E, F, tengo una fuerza, dos fuerzas, 3 fuerzas. Bueno, comenzamos con A, B, C, D. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas que actúan? Esta reacción es en esta dirección. La dirección ya está dada porque el mecanismo, vean, tiene rodillos. Eso significa que la fuerza es normal. Entonces, esta fuerza actúa en esta dirección. ¿Qué más tenemos? Vean, la fuerza DE es a lo largo de este elemento. Este elemento es un elemento bajo dos fuerzas. Es la fuerza FDE y la fuerza FED. ¿Ok? Entonces, y se dirige a lo largo del elemento, porque ese es un elemento en equilibrio bajo dos fuerzas. No les queda otra más que actuar sobre la misma línea de acción. Entonces, esta dirección también la conocemos. Esta es vertical y esta es horizontal. ¿Ok? Entonces, comenzamos por lo fácil. ¿Qué más? Noten que esta fuerza no la vayan a confundir. Esta fuerza no está tocando al elemento A, B, C, D. No lo toca. Entonces, esta no se vayan a confundir. No la pongan aquí. Esta fuerza toca al elemento C, E, D. Entonces, la descartamos por ahora. ¿Qué más tenemos? La reacción en C y la reacción en B. Si reflexionan un poco, ¿verdad? Podríamos atrevernos a pintarlas así. Y la verdad es que no hay que tener miedo, ¿no? Podría uno reflexionar y tratar de que las flechitas sean pues lo más parecido a lo que la naturaleza es, ¿no? ¿Okay? A la respuesta correcta. Sin embargo, no se estresen mucho. Entonces, pues, pinten aquí una reacción, ¿no? Pinten aquí otra reacción. Con tal si nos equivocamos, el álgebra, ¿verdad? Las ecuaciones de la estática nos van a corregir. Nos van a corregir los signos. Lo que sí es que una vez que yo pinto esta flecha así, ¿verdad? Que es la que actúa sobre el elemento A, B, C, D. Cuando yo me fije en esta fuerza, en su par acción-reacción de esta fuerza actuando sobre B, E, F, pues obviamente va a ser al revés, ¿no? Eso sí hay que respetarlo. Lo mismo para este. Si aquí estoy diciendo que la fuerza es así, cuando me fije en la fuerza sobre E, pues va a ser así, par acción-reacción. Entonces, solo hay que respetar
hay que respetar lo que uno mismo propone. Entonces, bueno, como ya lo dije, comienzo por lo fácil. Esta fuerza es horizontal, aquí está, horizontal. Esta fuerza que está aquí es vertical, aquí está. Entonces, siempre hay que comenzar por lo fácil. Y la fuerza FB y la fuerza FC, pues tiene componente X y Y, no las conozco, son incógnitas. ¿Ok? Hasta aquí no te cuántas incógnitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces hasta aquí ya tenemos esta parte del análisis. Antes de continuar con las ecuaciones, quiero analizar ahora el elemento CEF. Bien, este elemento está bajo acción de 3 fuerzas, no están en paralelo. Entonces sus líneas de acción tienen que intersectar en un punto. Entonces tengo esta línea de acción, y a la fuerza que actúa en C no le queda otra más que pasar por aquí. Ahí está. ¿Sale? Entonces es importante, vean, 3 fuerzas, configuración de equilibrio, sus líneas de acción tienen que intersectar en un punto. Entonces, esta fuerza FC tiene que actuar sobre esta línea. Todavía queda la incógnita de si apunta hacia abajo o apunta hacia arriba. Eso las ecuaciones nos lo dirán. Pero las líneas de acción tienen que ser así. Como ya lo mencionamos, FED y FDE son pares acción-reacción. Y la fuerza en C que actúa sobre el elemento CEF es su acción-reacción. Entonces, aquí lo que está actuando ahora es menos FC, porque FC actúa hacia abajo, pero FC actúa sobre ABCD. Entonces, por lo tanto, su par acción-reacción de FC es menos FC, el cual va a actuar sobre CEF. Ya que está, entonces, en conclusión, ¿quién actúa sobre CEF? Actúa FED, que es lo mismo que esto, actúa menos FC y actúa esta fuerza externa, que si hacemos la descomposición, triangulitos, ¿verdad? Esta componente, ¿verdad? Pero esperen, tengo este ángulo que está acá. Si tengo este ángulo que está aquí, noten que es el cateto opuesto de ese ángulo, por eso aquí va seno. Y es negativo por obvias razones, porque está actuando a la izquierda. La componente vertical es el adyacente de este ángulo, y es F coseno, el adyacente. Y el signo menos es por obvias razones, porque está actuando hacia abajo. ¿Perfecto? Entonces, esta es la fuerza y esta es su magnitud. Su magnitud es un dato dado. Sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Ahora sí ya comienzo con los numeritos. Entonces, la suma de las 3 fuerzas que actúan tienen que sumar 0. Entonces, la sumo. Vean, eso es sumatoria, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, oiga, pero si aquí dice suma, ¿por qué aquí tiene negativos? Lo que pasa es que me estoy ahorrando la nueva letra. Entonces, si es un más, es más menos FC. ¿Ok? Y aquí es FED. Entonces, FED, que es positivo, lo estoy sustituyendo por lo que ya sé, su par acción-reacción. Esa es la razón y origen de estos signos negativos. ¿Ok? Ya estoy sustituyendo. ¿Sale? Me estoy ahorrando un paso. Más la F. Esta F. Eso tiene que sumar 0. ¿Ok? Y bueno, pues aquí tenemos lo siguiente, fíjense. Esta sumatoria de fuerza igual a 0 significa algo, que F tiene que ser igual a esta suma de fuerzas, o sea, espejo, ¿no? Negativo, negativo, del otro lo pasan sumando. Entonces tengo una ecuación. Aquí tengo una ecuación. Y esa es la conclusión de lo que me dice la sumatoria de fuerza igual a 0 en el análisis del elemento CEF. Bueno, regresamos ahora a la sumatoria de fuerzas de ABCD. A ver, ¿quiénes están actuando en ABCD? ¿Cuántas fuerzas tenemos? 1, 2, 3, 4. Y la suma de estas 4 fuerzas suman 0. Las escribimos, miren. FA más FB más FC más FD igual a 0. Pero acabo de demostrar que la suma de FDE más FC es F. Entonces quito estas dos y solo me quedo con F. Entonces el análisis de sumatoria de fuerzas igual a 0 de ambos elementos, llego a esta ecuación. ¿Sale? Muy bien. Que en componentes
tengo una componente en X, tengo una componente en Y. Contemos las incógnitas, a ver. 1, 2, 3 incógnitas. O sea, simplifiqué el sistema. Antes tenía más incógnitas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora tenemos, ¿cuántas? 1, 2, 3. F no es incógnita porque F vale 60 libras. Esta no es incógnita. Y teta es un parámetro. No es lo mismo una incógnita que un parámetro. El problema te va a decir cuánto vale teta. ¿Verdad? Aquí está. Te dice que teta vale 0 en este problema y en el otro problema vale 90. Entonces, esto no es incógnita, esto no es incógnita. Tengo 3 incógnitas. Necesito una ecuación más. ¿De dónde voy a sacar la otra ecuación? Pues ya lo saben, torcas. Y hay muchas formas de sacar la otra ecuación. Cada quien se le puede ocurrir una forma diferente. La única sugerencia es que recuerden que es útil, más no obligatorio, tomar la sumatoria de torcas en una incógnita. Esta incógnita puede ser C. ¿Por qué C? Porque de C no conozco nada. De C no conozco nada. Y porque además esta ecuación no tiene C. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a hacer la sumatoria de torcas, ¿verdad? De C, pero ¿de qué elemento? O sea, sumatoria de torcas en C, pero del elemento A, B, C, D, ¿ok? De este elemento. Entonces, muy bien. Si hago la sumatoria de torcas en C, la torca asociada a F, C es 0. Aquí está el 0. Y luego me queda ¿quién? La brazo de palanca A relativo con C, que es este. Pero ¿qué creen? Que esta fuerza la puedo trasladar sobre su línea de acción. Entonces, en vez de tomar esta fuerza aquí, la voy a tomar aquí, en este punto, abajo de C. Y con eso me ahorro la componente horizontal. Entonces, solamente me va a importar como brazo de palanca este valor. ¿Ok? Entonces, por eso que solamente me importa este valor para el brazo de palanca equivalente de A relativo C. ¿Ok? Entonces, en vez de tomar este, ¿verdad? Solo me quedo con este. ¿Y esto cuánto vale? Menos 8 pulgadas. ¿Ok? Entonces, fíjense, este que está aquí, menos 8 pulgadas. Cruz FA. Aquí está, ya acabé. RB relativo de C. Está fácil, aquí está. Ese no hay nada que comentar. Es hacia acá, es menos 4 pulgadas. Ahí está, ya. ¿Verdad? Y las componentes X y Y de FB, que no conozco. Aquí están, las pinto. Luego está la torca asociada a la fuerza FDE, que es esta. También no hay nada que decir. El brazo de palanca es este, que vale 12 pulgadas. Lo pongo aquí, componente vertical, y acabé. Pues realizo los productos cruz, es decir, calculo los determinantes, los sustituyo, tengo una ecuación escalar y tengo una tercera ecuación. Perfecto. Muy bien, tengo una tercera ecuación. Muy bien. Y bueno, pues continuamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué información me da ahora el elemento CEF? Bueno, pues, a ver, comencemos con, vean, ¿qué pasa con la fuerza FED? Bueno, pues la fuerza FED, como sabemos, es un par acción-reacción con la fuerza FDE. Entonces, si yo ya tengo las componentes de FED, pues las componentes del otro vector pues serán sus negativas, ¿no? Y viceversa. Entonces aquí simplemente escribo lo que vale el vector. Y eso, bueno, pues tiene que ver con mi convención que utilicé aquí. Aquí está, miren. El primero que declaré fue FDE. Si tengo FDE, entonces tengo FED, que es simplemente el negativo, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Ahí está. Es una notita que voy a ocupar. Bueno, sumatoria de torcas del elemento CEF de este. ¿Qué me conviene hacer? Miren, conozco esto, pero no conozco nada de esto. Otra vez me conviene hacer sumatoria de torcas aquí, pero ahora del elemento CEF. Entonces, bueno, pues la torca asociada
A menos FC en el punto C es 0. Aquí está, 0. ¿Ok? Y luego me queda ¿qué cosa? Me queda el brazo de palanca del punto E, que es donde actúa la fuerza ED. Ese brazo de palanca es este, miren, no es horizontal, es diagonal. Pero ¿qué creen? Que la fuerza que actúa aquí la puedo desplazar sobre su línea de acción y me la llevo a este punto. Con eso mato la componente vertical y solamente me va a importar la distancia de C a D, que es 12. Aquí está. Y bueno, pues lo que vale la fuerza FED. El vector RF relativo de C, pues es este que está acá, ¿verdad? Y aquí, en este caso, no hay nada que hacer, pero es muy fácil, porque es la distancia de aquí a acá, que son 12 más 4, ¿verdad? Que son 16, y hacia abajo, pues son 8, pues menos 8. Y las componentes, ¿sale? Que conozco F, pero no conozco el teta. Bueno, es un parámetro, no lo he fijado aún. Realizo el determinante, calculo el determinante, ¿verdad? Pues sumo y resto, y luego de aquí me conviene despejar, pues a la f de y, ¿verdad? Me conviene despejar a esto, porque esta f la conozco, y θ es un parámetro que al final voy a sustituir. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos ahora? A ver, en resumen, la ecuación que acabo de obtener, y regresémonos, esta ecuación que está acá, ¿sale? Que viene de las torcas del elemento ABCD, aquí está. Aquí está, es este que está acá, ¿cierto? Y las dos primeras ecuaciones que he obtenido son estas, que provienen de la sumatoria de fuerzas. Entonces, en resumen, tenemos estas ecuaciones: 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Contemos las incógnitas: 1, 2, 3, 4. Esta no es, y esta no es. Van 4. Y BY, esta tampoco es. Entonces tengo 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Se puede resolver esto. Y ya. Se podría decir que aquí se acaba el problema. Aquí se acaba el problema. De manera general. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues los numeritos. Y para obtener numeritos, pues necesito numeritos. Entonces, problema 681. Dice, sea θ igual a 0 grados. Si θ es igual a 0 grados, si θ vale 0 grados, sustituyo. Todo donde vea θ, sustituyo. Entonces me van a quedar estas 4 ecuaciones. Donde noten que esta incógnita ya, regalada, miren, tenía 4 incógnitas, ya esa salió regalada, porque al sustituir aquí θ igual a 0, pues esto es 1, y solo me queda f. Entonces esta ya salió gratis, ¿sale? Y noten ustedes también que eso de que está aquí también, si lo sustituyo, también me da f de y, ¿verdad? Entonces esta ya gratis, y esta salió gratis. Entonces solamente me quedan 2 ecuaciones, esta y esta. Y esas se resuelven como la secundaria, porque miren, si de aquí ya encontré a la f de y, pues la meto acá, ¿verdad? Y sustituyo este aquí, y soy feliz, ¿ok? Y ya tengo todo lo demás. Ya tengo esto, sé que la suma de esto vale 0, pero pues ya encontré todo, ¿verdad? Sustituyo, háganlo por favor. Y ese sistema ya es de secundaria, ¿ok? Entonces, bueno, pues en resumen, entonces ya tengo la fuerza FA, la fuerza FB, vean, ya tenemos todo, y la fuerza FDE, ¿ok? Y bueno, pues si lo recuerdan, no hemos terminado, porque me falta algo, la reacción en C. Aquí no está la reacción en C, pero yo recuerdo que la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Sobre el elemento, déjenme regreso, CED, ¿verdad? Me decía que esa suma es válida, ¿ok? Si acabo de encontrar este y acabo de encontrar este, despejo a este amigo. Entonces lo despejo, ¿verdad? Esto está sumando, del otro va a pasar restando, sustituyo y obtengo todo. Y ya, perfecto. Entonces, es otra vez, ¿no? Es las mismas ideas aplicadas a un ejemplo más de la ingeniería.
¿Ok? Bueno, y para terminar, bueno, pues el tema de máquinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una máquina? Entonces, una máquina es una estructura que está diseñada para transmitir o modificar fuerzas. Es decir, en una máquina lo que tenemos es una fuerza de entrada y lo que tenemos es una fuerza de salida, ¿no? Hay máquinas simples, hay máquinas compuestas, pueden ser cosas muy complicadas, ¿no? Estructuralmente muy elaboradas, pero pues unas pinzas son una máquina, ¿verdad? Unas tijeras son una máquina. La lamparita ya es un sistema más elaborado porque tiene resortitos, ¿no? Tiene más tensiones, etcétera. Pero al final todos son máquinas, ¿ok? Entonces, bueno, pues, ¿qué voy a utilizar para resolver máquinas? Exactamente lo mismo. Recuerden, todo bajo la configuración de equilibrio. O sea, ahorita son máquinas que no se mueven, ¿sale? O sea, aquí la pachurra, aquí el cacahuate pero ni lo rompo y ni se mueve nada. O sea, son todos en equilibrio, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, problema. Una fuerza vertical de 100 libras se aplica a es una especie como de gatito, ¿ya vieron? ¿Qué pasa? A ver, cuando yo aplico la fuerza aquí, este elemento tiende a bajar y este elemento tendería a estirarse y esta maderita que está aquí como que se rompería. Entonces como que si le meto el dedo me duele. ¿Sale? Entonces, ¿qué me piden? A ver. Entonces una fuerza directamente dirigida verticalmente hacia abajo es aplicado a este elemento en el punto C, sabiendo que el enlace BD es de 6 pulgadas de longitud y que este parámetro A vale 4 pulgadas, determine la fuerza horizontal ejercida sobre el bloque E. O sea, si le metes el dedo aquí, ¿con cuánta fuerza te apachurra en tu dedo? ¿Ok? Bueno, muy bien. Noten que este problema, igual que el otro, también tiene, o sea, si te resuelves uno, te resuelves otro, ¿no? Por cierto, en el problema anterior, pues, si ya no resolvimos este, bueno, pues ahora ustedes hagan θ igual a 90 y resuelvan las ecuaciones. Y lo mismo aquí, yo voy a resolver este, ustedes le cambian el parámetro, ¿verdad? Noten que aquí A vale 4 y luego en el otro A vale 8. Eso es muy fácil, ¿sale? Bueno, muy bien. ¿Cuántos elementos tiene esta cosa? Un elemento, dos elementos, ¿sale? Comienzo con el análisis del primer elemento. ¿Qué ocurre? Identificamos. A ver, la fuerza F, esta la llamo F. Trivial, 0 menos 100 libras, 0. La fuerza FBD. BD, aquí está. Ahí está. Tiene dos componentes, X y Y. Y luego la fuerza en A, ¿sale? Y la fuerza FA es la reacción, ¿ok? Entonces, igual, esta reacción pues tiene componentes, ¿no? X y Y. Y aquí, fíjense, aquí algo bien interesante. La reacción en A no es a lo largo de la pieza, ¿sale? Esta reacción no es a lo largo de la pieza. ¿Por qué no? Porque el elemento ABC no está sujeto bajo dos fuerzas. Son tres fuerzas. 1, 2, 3. Entonces, por eso es que aquí esto no está obligado a ejercer sobre la línea de acción. ¿Sale? Porque eso solo ocurre cuando tengo dos fuerzas. Aquí tengo tres fuerzas. Cuando tengo tres fuerzas, lo que debe de ocurrir es que las líneas de acción, si no son paralelas, tienen que intersectar en un punto. Miren, aquí está una línea de acción, esta otra línea de acción, y esta que está aquí tiene que pegarle. Yo sé que pueden decir, le pega a E, pero no le pega a E. ¿Quién sabe dónde le pega? No sé dónde le pegue, pero no le pega a E. Pasa así rozando la horizontal, pero no es horizontal en general. Y podríamos encontrar hasta su ángulo, ¿sale? Podemos encontrar la altura, la componente Y de FA. Entonces, otra vez, tengo un elemento bajo tres fuerzas y deben intersectar sus líneas de acción, aquí. Y este punto no es E, ¿sale? No es E, ¿ok? ¿Por qué esta? Usted me puede decir, pero ¿y entonces por qué esta sí va sobre la línea de acción de BD? Pues muy fácil, porque BD solo está bajo dos fuerzas. Esta que está aquí y esta que está acá. Y esta su destino, como solo son dos fuerzas, su destino es ser sobre la misma línea de acción. Por eso, esa es la diferencia. Que aquí actúan dos fuerzas y no le queda otra más que actuar sobre la misma línea de acción, pero acá son tres, acá intersectan en un punto. ¿Sale? Por eso. Entonces no conozco esto y no conozco esto. Bueno, seguimos. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, pues sumo esto, aquí está, sumo esto, aquí está, igualo con 0, aquí está la primera ecuación,
igualo con esta, que es otra ecuación, y ya. Sumatoria de torcas. ¿Dónde me conviene calcular las torcas? Pues miren, si calculo las torcas en B, yo no conozco FBD, ¿verdad? Entonces puedo calcular las torcas aquí y me mato esta incógnita. Esa sí la conozco, pero esta no. Pero pues ni modo, así es la vida. Entonces si calculo las torcas en B, me requiero el vector A relativo de B, este que está acá. Y este vector sí lo puedo calcular porque yo sé que aquí hay 15 grados. Aquí hay 15 grados, ¿sale? Por eso sí puedo calcular este vectorcito. Y este vector que está acá, igual por la misma razón, porque son los mismos 15 grados para acá, ¿no? Entonces puedo encontrar esos dos vectores. Entonces, ¿cómo encuentro el vector A relativo de B y cómo encuentro el vector RC relativo de B? Pues usando trigonometría, ¿sale? Por ejemplo, fíjense, este que está acá tiene componente negativa en X, negativa en Y. Este tiene componente positiva en X y positiva en Y, ¿sale? Lo que resta es hacer trigonometría, miren, 15 grados, cateto opuesto es con seno, cateto adyacente es con el coseno. Y ya, eso es un problema de trigonometría, es muy, muy simple. El valor de A lo conocemos. Sustituyo las componentes de FA, las componentes de F, aquí está, muy bien. Pues hago los determinantes, ¿verdad? Y, bueno, pues, igualo con 0 y obtengo esta ecuación, ¿sale? Esta ecuación, ¿verdad? Ya está simplificada. Fíjense, comienzo con esta ecuación y quiero despejar estos términos que están acá. A ver, ¿qué ocurrió de aquí para acá? Todo lo dividí entre A, miren, entre A. Por eso queda 100 por 6, 600. Positivo porque está negativo, y otro lo pasa positivo. Entre A. Y también no quiero este coseno. Entonces, divido todo entre coseno. Seno entre coseno es tangente. Coseno entre coseno es 1. Y me queda esta expresión que está acá. ¿Cómo le hago para encontrar? Porque fíjense, se pueden a pensar hasta este punto cuántas incógnitas tenemos. Miren, 1, 2, 3, 4 incógnitas. 4. Y de acá, ¿qué tenemos nuevas? A ver, de aquí ¿qué tenemos? FA, X y FAY. Y FAY. Tengo 4 incógnitas. Miren, déjenme. Voy a ocupar un recurso para contar cuántas incógnitas tenemos. Veamos. Fíjense, a ver, esta FAY, aquí está, ok, esa no se cuenta. FAX, aquí está, ok, perfecto. Entonces fíjense, tenemos estas ecuaciones. Esas incógnitas ya están aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas, 3 ecuaciones. No me alcanza. Necesito más ecuaciones. Pueden intentar sacar más ecuaciones con sumatorcas en otros puntos y verán que no me alcanza. Entonces, ¿qué significa? Que hay información trigonométrica que estoy omitiendo. Aquí voy, fíjense. Vean. ¿Cuánto valdrá? Fíjense, aquí tenemos este triángulo que está acá, miren. ¿Qué podrá obtener de aquí? La pregunta es, ¿podría obtener la dirección de B? ¿Por qué B y no FA? FA porque no sé nada, o sea, no sé en qué dirección va. Solo sé que intersecta aquí a las tres líneas de acción. Esta es difícil. Pero esta no, porque esta es trigonometría, está dirigida a lo largo de este segmento. Entonces yo tendré que calcular yo el ángulo que hace este segmento con la horizontal. Y si yo tengo este ángulo, ya puedo encontrar la dirección de B. Y puedo encontrar encontrar su vector unitario y de 2 incógnitas reducirlo a 1. Pero entonces tengo que usar la geometría. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces quiero esta dirección, miren. Entonces me interesa beta. Beta es lo que quiero. Beta es el ángulo que hay aquí. Este es beta. Quiero beta. ¿Sale? Muy bien. Entonces quiero beta. ¿Cómo lo hago? Conozco A. Sé que aquí 15 grados. Y conozco este valor, 6 pulgadas. Ese valor viene del enunciado. Aquí está. 6 pulgadas.
Entonces conozco esto y conozco este ángulo. ¿Qué ocupo? Ley de senos. Con eso ocupo seno de beta. Y bueno, pues si fuéramos niños normales, de aquí despejamos beta, tenemos un montón de decimales y somos felices. Pero no somos niños normales. Entonces tengo beta, tengo seno de beta, pero para las componentes de este vector no solo requiero seno de beta, también requiero coseno de beta. Entonces, ¿cómo encuentro? Si ya tengo seno, ¿cómo encuentro coseno? Pues muy fácil, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces ocupo la pitagórica y despejo coseno, sería más menos la raíz de esta cosa, ¿verdad? Y hago una estimación, fíjense. Yo sé que A vale ¿cuánto? No sé cuánto vale A. 4 pulgadas. Entonces de aquí sustituyo 4, aquí meto 4, ¿verdad? Entonces resulta que seno de beta me da esto. Si yo hago con la calculadora seno de beta y despejo beta, me da un ángulo positivo chiquito. Entonces me da un ángulo por aquí. Entonces note que para un ángulo por aquí, el coseno no le queda otra más que pasar por acá. Es la raíz positiva. Miren, porque el coseno está aquí. Es positivo. Entonces con eso elijo la raíz positiva de coseno. Entonces por lo tanto coseno vale 1/3 de raíz de 7 más raíz de 3. ¿Cómo obtuve esto? Bueno, pues muy fácil, miren, a ver. Coseno vale, y ahora es más 1 menos seno cuadrado. Pero seno cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Ah, y aquí es beta, ¿sale? Aquí es beta. Bueno, entonces sustituyo este valor, lo meto aquí. Lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y luego tomo 1 menos esta cantidad al cuadrado. Hago las restas de la primaria, ¿verdad? Y luego, pues, simplifico. Raíz de 9 es 3, por eso sale 1/3. Y esto, pues, ya me queda así, ¿no? Ahí está. Y eso es más bonito que el otro. Si a partir de este momento quieres usar tu calculadora y quedarte con los valores numéricos, está bien. Yo no me gusta ese camino, pero está bien, es válido. Si me lo haces así en el examen, te lo pongo bien. Ok, entonces ya tengo, ¿qué tenemos? Ya no sé qué tenemos. Aquí está. Entonces yo tengo coseno, muy bien. Con eso puedo obtener las componentes de la fuerza FBD, ¿verdad? ¿Cómo las obtengo? Miren. FBD va para acá, tiene componente X negativa y tiene que ver con el coseno de beta, y es una componente negativa. Y tiene otra componentes verticales hacia arriba, tiene que ver con el seno de beta. Entonces obtengo la trigonometría, obtengo cuánto vale el vector FBD. Componente negativa en X, componente positiva en Y y 0 en Z. ¿Sale? Y esto que está acá, bueno, pues eso tiene que ser, no le queda otra que ser la componente FBX y esto es la componente FBY. Entonces sustituyo. Y con eso que logré tener dos incógnitas y bajarlo a una incógnita, a la magnitud de la fuerza FBD. Entonces vuelvo a escribir las ecuaciones. Y lo que me queda ahora es este conjunto de ecuaciones que tengo acá. Es decir, a ver, veamos, ¿de dónde vienen estas? A ver, estas que están acá son estas, ¿de acuerdo? Y esta que tiene la tangente de 15, pues es esta, ¿sale? Pero lo que he hecho ahorita es que la FBX y la FBY las estoy cambiando por estas dos cantidades. Aquí tengo dos incógnitas y aquí solo tengo una incógnita que es la magnitud. Entonces las sustituyo y volvamos a contar las incógnitas. Una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Esta ya está aquí, esta ya está aquí y esta ya está acá. Tengo tres incógnitas. Tres ecuaciones. Esto ya se puede resolver en su calculadora. Lo escribo de manera matricial para echarle crema a los tacos, ¿verdad? Y resuélvalo como quieran, como en la secundaria, o en su calculadora, o en el matemática, o como quieran. Y resolvemos esto y somos felices. ¿Sale? Perfecto, muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos calculado? A ver. F, aquí está.
FA y FBD. Por cierto, fíjense que algo bien interesante. La componente FAX casi es toda la magnitud de la fuerza. Miren, 564.7 libras. Y la componente Y de FAY, vean, es 1.17, lo cual dice que esta fuerza FA está prácticamente acostada, pero no es horizontal. Tiene una pequeña componente Y, y es lo que yo les decía, que la línea de acción no pasa por el punto D, pasa muy cerquita arriba de D. Y esta componente es lo que me está diciendo. Es decir, no es una componente horizontal. Si FA hubiera sido horizontal, esto me hubiera dado 0, pero no lo es. Exagerando o dramatizando, ¿verdad? Esta línea de acción pasa arriba de D, muy ligeramente, miren, 1.1710 libras, ¿sale? Y la fuerza FBD, bueno, pues eso vale 572.76, no sé qué, ya, en esa dirección, ¿ok? Y bueno, pero no hemos acabado porque no le he metido el dedo en E, ¿sale? Entonces, muy bien, ¿qué hacemos ahora? Analizamos el sistema en el elemento BD, ¿ok? Perfecto, a ver, entonces veamos. ¿Quién actúa en F? ¿Quién actúa en BD? En BD tenemos una fuerza FD, que es la reacción horizontal, que de hecho es la que queremos encontrar, ¿verdad? Aquí está, la fuerza que se ejerce sobre el bloque E. Eso es lo que queremos FD. También tenemos una fuerza normal, una fuerza vertical, ¿verdad? Normal, que está actuando aquí. Y la suma de esta flecha más esta flecha, pues es el negativo de FBD, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el punto B? Es F, ¿verdad? Es el par acción-reacción de FBD. Ok, déjenme ver dónde está. Aquí está. La fuerza que actúa en este punto es el par acción-reacción de este, o sea que tiene la misma magnitud, pero tiene la dirección opuesta. Entonces, la fuerza FBD, recuérdenlo, actúa hacia arriba. Confirmémoslo, a ver, veamos. Déjenme confirmarlo. ¿Dónde está? Aquí está, miren, aquí está. FBD actúa hacia arriba y eso actúa sobre ABC. Esta es la fuerza que actúa sobre ABC. La fuerza que actúa sobre BD es el par acción-reacción de FBD, es decir, es esta, es el negativo de esta. Por eso mi dibujo está así, hacia acá, y es el negativo de esta. Por cierto, de esta ya conocemos todo, su dirección y su magnitud, ¿sale? Entonces, esta es completamente conocida. Muy bien. Y la suma de estas tres tiene que ser 0. Por lo tanto, significa que si yo sumo este más este, me tiene que dar 0. O bien, de hecho, de otra manera, que este despejado es FD es igual a FBX. Y que la normal, ¿verdad? Despejándolas, me da FBY. Y esta es la incógnita que yo estoy buscando. Esto es lo que yo estoy buscando. Entonces ya acabé. Porque FBX, ¿dónde está FBX? FBX, busquemos a FBX. No encuentro FBX. Aquí está FBX. Aquí está FBX. Ya acabé. Si yo sustituyo aquí, ya conozco todo y ya acabé. Perfecto. Y noten que es negativa. ¿Dónde está el signo? Aquí está el signo. O sea que actúa hacia la izquierda, como ya lo sabíamos. Bueno, perfecto, hagámoslo. Entonces, FD es igual a FBX. Ahí está. En magnitud, ¿no? Me quedo aquí con su magnitud. Entonces, bueno, pues sustituyo. Pam, pam, pam. Y
Ah, pero además fíjense, ¿qué tiene que ver con esta letrita? Bueno, sustituyo y acabo, y ya soy feliz, ¿sale? Entonces, la respuesta es que FD es igual a esto. ¿De dónde lo obtuve? De sustituir aquí, y listo. Ahora tengo una pequeña nota, a ver, ¿qué tiene que ver esta cantidad? FAX, FAX, regresamos a las ecuaciones. Eso es una curiosidad nada más, aquí está, miren, fíjense. FBX es igual a menos FAX, y FAX pues está aquí, y FAX está aquí, o sea, ya lo habíamos encontrado. Es decir que FAX es igual a 564.7 libras, ¿verdad? FAX, que es el negativo de FBX, ¿verdad? Me está diciendo que esta cantidad es el negativo de esta, y que esta cantidad es lo que queríamos encontrar, lo que mi problema me está pidiendo. Entonces la moraleja es que esta era la respuesta y no lo sabíamos. Esa es la moraleja. ¿Entendieron? Esto era la respuesta y no lo sabíamos hasta que hicimos este análisis. FD es igual a FBX y FBX es igual a menos FAX, y FAX ya lo conocíamos. O sea, dicho de otra manera, el negativo de esto es esta fuerza que está acá, ¿verdad? Es la respuesta. Y en todo caso, esto es la magnitud de la fuerza ejercida sobre el bloque E. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Eso es el material que vamos a trabajar y evaluar del capítulo 6. Hasta pronto.